Buenos días. Hoy vamos a continuar viendo algunos conceptos que son fundamentales en antropología para poder profundizar en la complejidad humana y entender que cuando hablamos de derechos universales, que fue lo que vimos en la clase pasada, y sobre todo el derecho a la salud, es mucho más complejo de lo que algunas instituciones nacionales e internacionales se plantean. Nosotros en Guatemala tenemos diferentes modelos médicos que vamos a ver a lo largo de este curso y dentro de esto vamos a ver que lo que varía o lo que hace que existan al menos tres grandes modelos médicos en Guatemala son precisamente conceptos aparentemente sencillos, eh, pero que llevados a la vida cotidiana son muy complejos. Con esto me refiero al concepto de salud, enfermedad, dolencia y muerte, del cual ustedes también van a tener un artículo para poder leer y trabajar. Ahora bien, ¿cómo se hace en antropología ese trabajo de poder analizar cómo entiende cada comunidad, cada grupo cultural el proceso de salud, enfermedad, dolencia y muerte? Para eso nosotros en antropología tenemos dos conceptos o dos presentaciones eh, muy claras, el concepto EMIC y el concepto ética, que básicamente lo que reflejan es cuando nosotros hablamos de un tema en particular, desde dónde se hace esa narración, desde dónde estamos haciendo esa interpretación. ¿Lo estamos haciendo desde nuestro punto de vista como científicos y académicos o estamos haciendo una descripción tal y como lo perciben las comunidades? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero que vean algunos ejemplos y que ustedes hagan una observación y traten de describir qué es lo que está pasando en cada imagen, qué es lo que ustedes ven, cómo interpretarían esa imagen. Veamos esta. Vean si son el mismo grupo étnico o no, qué está pasando en esta imagen. Esto lo vamos a retomar en clase, pero quiero que hagan su propio ejercicio de narración. Si yo estuviera frente a ustedes, ¿qué me dirían que está sucediendo? Ahora veamos esta. ¿Qué sucede acá? Veamos esta. La cruz esvástica. En el caso de la cruz esvástica, a mí algo que me parece interesante es cómo los símbolos también, eso es muy importante en las culturas, en este caso es un símbolo material, una cruz, tienen una repercusión emocional e interna en los sujetos que pertenecen a determinada cultura. Si ustedes ven la cruz esvástica de su lado derecho, es el símbolo que Hitler utilizó para reconocer a los nazis. Entonces, probablemente si un nazi viera la cruz esvástica, tiene un proceso de identificación, de asociación a una ideología, a un estilo de vida, a una forma de accionar ante el mundo, a un pensamiento político, se sentirá plena y gratamente identificado con esta cruz. Si se lo presentamos a un sobreviviente del Holocausto, ¿qué sentirá? Y probablemente lo que sienta es miedo, un recordatorio de un momento muy difícil y muy complejo en su vida. Eh, para los descendientes de las personas que sobrevivieron al Holocausto, también tiene una representación histórica, una época concreta que fue narrada por sus abuelos, por sus padres, etcétera, ¿verdad? Eh, pero si se dan cuenta, en ambos casos hace una referencia a un territorio en particular, Alemania,
a una población en particular, judíos alemanes, y a un pensamiento político que implicó una serie de condiciones nocivas para la humanidad. Si nosotros vemos la cruz esvástica del lado derecho, quizá para nosotros no tenga mayor connotación o no la asociaríamos a una cruz esvástica. Esta es la representación de Buda. Entonces, muchos monjes tibetanos, al ver la cruz esvástica, lo van a asociar a todos los Budas que han existido, es decir, seres humanos que han trabajado en su ser interior para alcanzar la liberación. Su connotación es altamente positiva, es un trabajo interno, es un tomar conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo sanar nuestras heridas internas. La cruz en general, esta es una cruz esvástica, pero la cruz en general también tiene muchas connotaciones principalmente espirituales. Vemos como incluso, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, en comunidades mayas, los arqueólogos siempre han encontrado una cruz como un reflejo de una creencia espiritual, ¿verdad? Entonces el mismo símbolo, dependiendo de la población, dependiendo del momento histórico de la humanidad, tiene una diferente connotación, un sentido distinto para esa población, una condición emocional reactiva diferente. Ahora veamos esta, el proceso de sanación. En Guatemala hay un vínculo entre el proceso de sanación y las creencias religiosas. Ustedes, si tienen papás médicos, familiares médicos, les pueden preguntar, pero normalmente la gente agradece al médico por su trabajo de curación, pero sobre todo agradece a Dios, ¿verdad? Y dice, Dios me lo puso en el camino, gracias a Dios y a usted me pude curar, etc. Y dentro de ese proceso de sanación, no es únicamente el fármaco asociado a un diagnóstico asertivo, por supuesto, sino también el proceso de oración. Podemos verlo en clase, ustedes me contarán, pero muchas veces, sobre todo en la población cristiana en Guatemala, vemos que la oración es un recurso para interpelar ante Dios por los enfermos, ¿verdad? Incluso hay oraciones específicas para sanar a los enfermos. Hay arcángeles específicos para sanar a los enfermos. Entonces la oración juega un rol fundamental, ¿verdad? En otras culturas asociadas al proceso de sanación, de oración, hay un trabajo interno también. Entonces ustedes pueden ver en esta imagen una creencia en la India asociada al proceso de sanación, que son los chakras, ¿verdad? No vamos a ver una clase teórica de los chakras, pero a mí me parece interesante porque son puntos energéticos ubicados en nuestro cuerpo. Como ustedes lo pueden ver ahí, son 7, cada uno representa un color, pero también cada uno representa una parte material, es decir, de nuestro cuerpo físico, una parte de nuestro cuerpo mental y una parte de nuestro cuerpo espiritual. Y lo interesante es que cuando nosotros padecemos alguna enfermedad ubicada en alguno de estos puntos, no es únicamente una enfermedad física, también nos está hablando de una condición interior espiritual que debemos de trabajar. Por ejemplo, el primer chakra, que es el rojo, es el chakra Muladhara, está ubicado en los genitales y nos habla de las condiciones materiales. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad asociada a esta zona de nuestro cuerpo, nos habla de una falta de conexión con la tierra, de una falta de estabilidad material, de un trabajo que tenemos que hacer para poder generar recursos físicos y concretos en nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, si vemos el plexo solar, que es el 3, es el amarillo, está ubicado en la parte superior del estómago. Entonces, cuando tenemos enfermedades estomacales,
lo asocian también a condiciones emocionales. El plexo solar refleja cómo manejamos nuestras emociones. Y cuando nos enfermamos de algo del estómago asociado al sistema digestivo, nos habla de que nosotros todavía no hemos sabido manejar todas nuestras emociones. Probablemente sintamos mucha ira, mucha depresión, mucha tristeza, angustia, la cual se manifiesta en un plano físico. Entonces, en este caso, cuando alguien padece una enfermedad, no intenta evadirla o curarla inmediatamente. Lo que va a intentar es trabajar en esa enfermedad, reconocer cuál es el origen emocional y espiritual y junto con la sanación física, la sanación espiritual y la sanación mental a través de una serie de ejercicios que van desde la respiración, la meditación, el yoga, hasta procesos mucho más profundos como conocerse a uno mismo, entender el origen de esta enfermedad, sanar ese origen de la enfermedad y probablemente sin ayuda externa, es decir, un fármaco, la sanación pueda llegar a nuestro organismo, ¿verdad? Eso a mí me parece interesante, quizá lo podamos hablar en clase, pero hay diferentes médicos occidentales, psiquiatras, psicólogos, que al padecer en carne propia ciertas enfermedades, optaron por medicina alternativa, optaron por otras búsquedas y encontraron en otras culturas eh, una respuesta, no solo a su patología, ¿verdad? A su curación física, sino también a esas inquietudes emocionales y espirituales que acompañaban su enfermedad. Y así van a ser los tratamientos también, ¿verdad? Los tratamientos son muy distintos dependiendo de ese concepto cultural que se tenga de salud, enfermedad, dolencia y muerte. Entonces, vamos a ver que hay tratamientos que para nosotros son totalmente comprensibles, como el uso de fármacos. Los fármacos pueden ser de origen químico o vegetal. Vamos a ver que tienen las plantas una parte activa que sirve como proceso de sanación, la cual, pasada por un proceso químico, puede ser utilizada como fármaco. Y esto es realmente funcional y nosotros normalmente acudimos al consumo de algún fármaco para poder buscar nuestro proceso de sanación, pero en otras culturas no sucede así. ¿Verdad? En otras culturas acuden, por ejemplo, a tratamientos como el que ustedes están viendo en la imagen de los pies, que es la reflexología, y es tocar, presionar, masajear puntos específicos de nuestros pies que están asociados a órganos específicos de nuestro cuerpo. También lo podemos ver en nuestro rostro, en nuestras orejas, en nuestras manos también. Entonces, cuando se padece alguna enfermedad en cierto órgano, lo que se hace es masajear en estas zonas, pies, manos, rostro, orejas, de tal manera que se produzca un proceso de liberación y de sanación. Esto normalmente va acompañado del uso medicinal de plantas, ¿verdad? En otras culturas también se utilizan algunos insectos o el consumo de venenos en dosis muy bajas para procesos de curación. Y como vemos en la última imagen, la respiración. La respiración es utilizada en muchas culturas como un proceso de sanación. Esta va acompañada de una meditación en donde uno focaliza su atención en el órgano afectado y va liberando este órgano. Va sintiendo cómo la enfermedad se aleja, va buscando el origen de esa enfermedad y en la medida en la que va sanando mental y espiritualmente, también hay una manifestación física de sanación. Y otros ejemplos de percepciones distintas, en este caso no es enfermedad, pero sí es una forma de entender una pequeña acción, digamos, dentro de un sistema de salud, como el parto, eh, va a cambiar de una cultura a otra, ¿verdad? Eso es importante entenderlo porque yo lo que quiero que vean hoy es que el concepto
de salud, enfermedad, dolencia y muerte y todo lo que lleva implícito, es decir, cómo nos tratamos, cómo vemos al enfermo, a dónde acudimos cuando nos sentimos mal o cuando queremos preservar nuestra salud, va a ser muy, muy distinto dependiendo de cada cultura. Y no hay una verdad absoluta, hay procesos que han sido funcionales y que por lo tanto los médicos o los terapeutas de esas culturas lo siguen practicando de esa manera. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo funcionan dentro de todo un sistema complejo que se plasma en unas políticas públicas, que se plasma en unos derechos universales, como el derecho universal a la salud. Pero si yo quiero hablar de calidad, si quiero hablar de brindarle al paciente lo que el paciente necesita, tengo que entender cómo ve el paciente ese proceso. Entonces, por ejemplo, en algo que es aparentemente, entre comillas, sencillo, ¿verdad? Como un proceso de parto, si se dan cuenta, en este caso, hay una mujer maya pariendo de pie y una mujer, por decirlo así, es una caricatura, ¿verdad? Pero una mujer occidental acostada. El origen del parto, que lo vamos a ver en la otra clase, de las formas de parir, es muy distinto en cada cultura. Hay culturas, por ejemplo, que lo hacen de pie, como las culturas mayas en su mayoría. Hay culturas como las culturas andinas que lo hacen en cuclillas o en postura de cuatro y otras como las occidentales que lo hacen de manera horizontal. En este caso, las mujeres mayas, por ejemplo, refieren que prefieren parir de pie por una cuestión de gravedad. Es más fácil parir de pie. Para ellas, por un sentido de gravedad, pues obviamente una vez la cabeza está encajada, el bebé va a buscar cómo salir. Y al ponerse de cuclillas, digamos, o en una especie de sentadilla, pues va a ser mucho más fácil. Ahora bien, el proceso de parto occidental no tiene un mayor beneficio comprobado científicamente ni para la madre ni para el bebé, pero sí para el ginecólogo. Entonces es mucho más cómodo para él poder ayudar y acompañar a la mujer en el proceso del parto si ella está en una postura horizontal, ¿verdad? Entonces vemos acá que en el caso del modelo occidental se prioriza la comodidad del médico, eh, y se brindan, digamos, todos los recursos para que él pueda ayudar a la mujer a parir. En el parto vertical o de pie, muchas veces las mujeres prácticamente lo hacen solas. Hay alguien que está ahí monitoreando, que las está cuidando, pero en sí el trabajo es directamente de ella y de el neonato, ¿verdad? Y es por eso que vemos que existen diferentes modelos de salud, según la concepción que nosotros tengamos de qué es la salud, de cuál es el origen, de cómo tratarla, de cómo formar a ese personal de salud, se van a ir creando diferentes modelos médicos. Nuestro modelo, el modelo biomédico, es un modelo bastante reciente. Surge prácticamente a partir de la revolución industrial como sistema, ¿verdad? Sin embargo, han existido históricamente modelos mucho más antiguos que han sido funcionales y que la intención de este curso es podernos acercar a ellos, analizarlos. ¿Por qué? Porque hay conceptos culturales que todavía permanecen en las diferentes comunidades mayas, pero también hay tratamientos que han sido beneficiosos y lo siguen siendo de bajo costo, mucho más accesibles para la población y que pueden ser funcionales para el trabajo que realizamos. Si la intención es brindar a toda la población condiciones mínimas y básicas para tener salud y acompañarlos en su proceso de curación, debemos de conocer cómo entienden desde el plano cultural la salud y también las prácticas que han acompañado a ese concepto, ¿verdad? A ese modelo.